Continuamos con el protocolo para la atención médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Página 11 a 15. Continuamos. Contar siempre con el consentimiento de la víctima para la atención respectiva. Aunque el artículo 1 de la Constitución refiere igualdad, es decir, todos los mexicanos somos iguales, se identifican grupos vulnerables como comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas. Existe una ley general de víctimas y una ley de víctimas del estado de Quintana Roo. Los servidores no deberán criminalizar ni responsabilizar a la víctima, es decir, no revictimización, por parte de servidores públicos mediante el sometimiento a múltiples interrogatorios o declaraciones, a malos tratos o exámenes que puedan afectar su integridad, autoestima y salud mental, o mediante el trato discriminatorio o la denegación o el retraso de servicios. El servidor público que conoce de un hecho violento requisitará el formato llamado identificación de la víctima de violencia. El formato tiene los mismos campos que integra el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Los datos estarán protegidos. Entonces, llamar al 911 para la atención oportuna, quien también llenará el formato y remitirá la unidad policíaca o de algún grupo especializado de atención a víctimas. Identificar a la víctima. Revisar lesiones, requisitar informe policial, informar del derecho a acudir a la unidad de justicia para las mujeres a denunciar. La unidad médica más cercana recibirá a la víctima, sea o no derechohabiente, y se dará aviso a la Fiscalía General del Estado. Bueno, en realidad, este protocolo de manejo ha existido desde hace muchos años. La única diferencia que veo aquí es que se informa del derecho a acudir a la unidad de justicia para las mujeres a denunciar, que antes no existía. Pero todo el protocolo de manejo pues siempre ha existido. Yo soy médico forense y en la unidad médica pues ahí hasta dentro de las unidades médicas hay un módulo de Ministerio Público para ver los casos de violencia. El Ministerio Público gira la orden más bien para que se realice un dictamen por el médico legista. Es diferente al médico que atiende a la víctima de lesiones. El dictamen del médico legista se hace una clasificación legal de las lesiones. De acuerdo a esta clasificación legal es la pena. Podemos realizar un taller para ver la clasificación legal de las lesiones. Me parece importante porque después, cuando hay desconocimiento, estamos exigiendo que a la persona sea detenida o encarcelada, pero hay que entender por eso la clasificación legal. Bueno, página 16 a 20. Sí, bueno, nuevamente nos indican que hay que llamar al 911, llenar el formato de referencia de la NOM 046, determinar la necesidad de la víctima, requisitar informe policial homologado, implementar órdenes de protección y no revictimizar. Se canaliza a la Fiscalía Especializada donde se brinda atención médica y psicológica, realiza lectura de la cartilla de derechos y brinda ayuda, asistencia y acompañamiento. Toda esta información se presenta posteriormente en un flujograma, es decir, todo lo que está escrito se realiza un diagrama y varias de las páginas del protocolo pues son diagramas. Ahora, una cosa que yo comento es que las normas, en todas las normas, a nosotros nos enseñaron que tienen una vigencia de 5 años. Continuamos. Atención médica. Sea o no derechohabiente, dar aviso a Fiscalía, en su caso aplicar el protocolo de violación, norma 046, realizar historia clínica, esto es por el médico, y si no presenta crisis emocional, hacer reporte minucioso de lesiones. Si no presenta crisis emocional, se canalizará a trabajo social para darle su referencia a los módulos de atención a violencia. Si la víctima es menor de 15 años,
avisar a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Se requisita el formato aviso al Ministerio Público de la norma 046. En caso de violación, suministrar anticoncepción de emergencia previa autorización. Además, profilaxis contra ITS, que son infecciones de transmisión sexual, VIH y hepatitis B. Esto sí es nuevo para mí porque cuando yo trabajaba en el CEMEFO no se suministraba anticoncepción. Bueno, también dar aviso al Centro de Atención a Víctimas y después siguen varios flujogramas de atención médica y psicológica, que es lo mismo que platicamos, pero en un diagrama. Ustedes fácilmente pueden googlear la norma 046 de la que tanto se hace referencia. NOM significa Norma Oficial Mexicana y si se fijan ahí dice 2005. A nosotros nos informaron que las normas oficiales mexicanas tienen una vigencia de 5 años, o sea que ya expiró en el 2010, hace 14 años. Y pues ya no debería tener validez, pero pues es lo que se está usando, es a lo que hacen referencia. No encontré actualización de esa norma, pero bueno, es importante saberlo. Nosotros tenemos que tener todos los conocimientos posibles. Pues les resumo, es importante que tengamos conocimientos básicos, pero a nosotros realmente nada más nos corresponde llamar al 911. Lo demás es manejo por especialistas.